La derrota de los nazis. Hitler casi siempre da más importancia a la imagen que al contenido. Las fantasías de Hitler lo llevaron al mundo de lo gigantesco. Pero si debes armarte para un gran conflicto mundial, ese podría no ser el camino a seguir. Le brillaron los ojos al imaginar su potencial. También era bastante inútil. A la hora de elegir armas de guerra, más te vale escoger sabiamente. Los alemanes necesitaban más de lo que ya tenían y no unos cuantos juguetes nuevos y brillantes. Quien fabricase las aeronaves que harían al Führer ganar la guerra sería inmortal. Armas no milagrosas. Todos cometemos errores. Pero cuando libras la mayor guerra de la historia contra un enemigo formidable y resuelto, es mejor no cometer demasiados. Pero eso fue exactamente lo que hizo la Alemania nazi. Cometer un error tras otro. Algunos fueron pequeños y otros monumentales. Pero al final todos colaboraron en su dura derrota a manos de los aliados. En la Primera Guerra Mundial, en la que Hitler luchó, Alemania cometió errores catastróficos. Sacrificó a miles de hombres y cedió territorio porque la maquinaria y las líneas de suministro no eran las adecuadas. ¿Por qué no tomó nota Hitler de las duras lecciones aprendidas tras la terrible derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y las aplicó a la nueva guerra? Hitler sabía que Alemania era un estado pequeño con recursos limitados y necesitaba una guerra corta. Necesitaba lo que se conocía como Blitzkrieg. Necesitaba armas nuevas, sobre todo tanques rápidos, aeronaves, fuerzas aerotransportadas, armas que podían utilizarse juntas para causar un impacto psicológico en el enemigo y, con suerte, ganar una campaña mucho más rápidamente de lo que se había visto hasta entonces. Hitler había sido fatalmente seducido por la brillantez de la tecnología creada por los aliados, que había visto durante la Gran Guerra, como unos cañones de artillería cada vez más grandes y el origen de la guerra de tanques. Habría asumido erróneamente que esa artillería pesada habría sido la causa principal de la victoria de las fuerzas occidentales. A Hitler el tamaño le importaba. Le iban los tanques gigantescos, los acorazados colosales y los cañones enormes. En su mente, esas máquinas asombrosas, imponentes e indestructibles, con unas capacidades y una potencia de fuego devastadoras, permitirían a Alemania lograr una victoria aplastante. Un producto natural del ingenio ario, sin parangón en la historia. Vemos a Hitler tratando de tomar atajos. En lugar de hacer crecer la economía, una economía industrial que pudiese impulsar la guerra, expandir su ejército con más tanques y más aeronaves que fuesen fáciles de fabricar, lo vemos muy centrado en armas milagrosas, como tanques más pesados, con nuevas tecnologías, que requerían ingentes recursos naturales y procesos industriales muy complejos. Invirtió mucho trabajo intelectual en el desarrollo de las armas SUBE y también el motor a reacción, por ejemplo. Pero todas esas armas no eran rival para la masa y la simplicidad de la maquinaria bélica del Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Debemos recordar que la tecnología no simplifica la guerra, la complica exponencialmente. Así que la tecnología no es más que objetos. La única forma de convertirla en algo que realmente constituya una ventaja para ganar la guerra es poder integrarla con la doctrina militar, la formación y la aplicación. Eso requiere habilidades reales de todo el personal, desde las personas que operan esas máquinas hasta las que están al mando de todo ello. Y eso es extremadamente complicado. Pero ¿qué importaba la realidad? Para los nazis, lo más importante eran las apariencias, y así nació la idea de las Bunte Waffe, las armas milagrosas.
deben su pintoresco nombre al Ministerio de Propaganda nazi de Joseph Goebbels y fueron anunciadas como superarmas que causarían asombro y pavor, cambiarían el rumbo de la guerra y salvarían al Reich. But Goebbels promises new vengeance weapons to his people, huge new rocket bombs to follow V2. Su propaganda fue tan efectiva que incluso lograron convencerse a sí mismos de su capacidad para dar la victoria final a Alemania. La fe inquebrantable en que aquellas superarmas eran verdaderas balas mágicas fue un claro indicio de los delirios de los jerarcas nazis, especialmente del propio Hitler. Creo que fueron muy importantes, en parte porque no ven otra opción. Así que se parece mucho a agarrarse a un clavo ardiendo, aunque hasta cierto punto también creen en ellas. Pero además es una propaganda extremadamente eficaz. Si hay algo que los alemanes han visto una y otra vez en el Tercer Reich, es la consecución de victorias aparentemente brillantes, sobre todo al principio cuando no creían que lograrlas fuese posible. Y Goebbels se basará en eso para tratar de mantener el apoyo público a las campañas militares. Algunas armas fueron utilizadas antes de estar listas, con resultados discretos. Pero la mayoría eran tan avanzadas o absurdas que nunca pasaron de los planos de diseño o la fase de prototipo. Pero lo que siempre debemos preguntarnos al hablar de armas y tecnologías nuevas no es lo bueno que es el producto final, sino ¿cuánto cuesta su desarrollo? ¿Cuál es el costo de producción por unidad de esas armas? ¿Y cuál es su verdadera utilidad en el campo de batalla en el que serán usadas? Cada vez recurrirían más a esas armas milagrosas, en busca de una solución que no podían encontrar en armas más convencionales y tradicionales, por así decirlo. Y eso consumía muchísimos recursos alemanes. Era un mal rumbo. Desde luego a los comandantes que estaban en el frente les hubiera gustado tener más tanques tradicionales, más aeronaves tradicionales, más municiones. No eran en absoluto perfectos, pero tampoco lo eran los Sherman ni los T-34. Los alemanes necesitaban más de lo que ya tenían, y no unos cuantos juguetes nuevos y brillantes que no eran fiables y cuyo desarrollo y fabricación requerían ingentes recursos industriales y mano de obra. Antes de que la arrogancia, la incompetencia y la soberbia entrasen en acción, los alemanes comenzaron la guerra con gran éxito. Y fue, en gran parte, gracias al brillante estratega Heinz Guderian, que había estudiado las tácticas con tanques y establecido los firmes principios de la Blitzkrieg mucho antes de 1939. La idea era que tanques de gran movilidad avanzasen velozmente con la infantería apoyados por una cobertura aérea suficiente, abrumando al enemigo con velocidad, potencia y comunicaciones avanzadas. Y funcionó. Los tanques ligeros como el Panzer I y el Panzer II ayudaron a invadir rápidamente Polonia y Francia con su avance apoyado por la infantería, los ataques en picado de los bombarderos Stuka y los cazas Bf-109 en lo alto. Hitler y su camarilla veían eufóricos que sus primeros éxitos y sus tácticas superiores sorprendían a todos hasta dominar la mayor parte de Europa central y occidental en un tiempo devastadoramente breve. Parecía que el dominio europeo del Reich estaba justo tras la próxima loma arrasada. Pero Gran Bretaña no tardó en despertar de su letargo y los aliados contraatacaron. Conforme aumentaba la presión, Hitler y sus generales pronto comenzaron a alejarse de los principios básicos de Guderian. Empantanados en dos frentes, confiarían cada vez más en la promesa de sus amadas Wunderwaffen. Su obsesión por los tanques llamativos, complicados y poco fiables los llevaría a ser superados en número y maniobrabilidad. El primero de esos tanques fue el famoso Tiger.
y contaba con todos los extras. Pero fue seguido rápidamente por el Rey Tigre, y luego la Pantera, y luego el elefante. Y naturalmente, en cuanto tienes un elefante, necesitas un ratón. El mejor ejemplo de Wunderwaffe fallida entre los tanques del ejército nazi fue un proyecto llamado Maus, ratón. Era un tanque gigantesco, llamado a ser el arma blindada más grande e impresionante jamás vista. Por desgracia para ellos, también era bastante inútil. Como escribió el padre de la Blitzkrieg, Heinz Guderian, en sus memorias, la fantasía de Hitler lo llevó al reino de lo gigantesco. Era tan grande y pesado que no cabía en ningún vagón de tren. No podía cruzar ningún puente de Europa. Y era extremadamente vulnerable a los ataques aéreos debido a que su blindaje superior era menos resistente y las bombas podían penetrar fácilmente en su enorme casco. Era tan pesado que para cruzar un río le añadían un tubo de respiración y lo atravesaba por el fondo hasta emerger en la otra orilla. Al igual que la mayoría de las armas ideadas por unos nazis cada vez más desesperados, fue creado con demasiadas prisas. Cabría pensar que un Estado racional agilizaría la producción de vehículos y tendría una sola forma de producirlos. Pero en realidad existen varias series diferentes de cada uno de esos modelos de tanques. Y la serie cambiaba constantemente. Producían solo unos cientos y decían, oye, podríamos añadir nuevos cambios, detener las cadenas de producción, las reorganizaremos y produciremos la nueva serie. Seguirá llamándose Panzer, seguirá llamándose Mark IV, pero será un tanque ligeramente distinto. Y por si alguien pensaba que los alemanes tenían un problema con los tanques, ¿qué pasó con sus camiones? Pondré un ejemplo de lo absurdo que llegó a ser. El ejército alemán combatió con aproximadamente 150 modelos diferentes de camión. La mayoría pensará, bueno, no es la tecnología más importante, pero sí lo es. El movimiento es fundamental. Y cada vez que un camión se averiaba, ¿qué recambio tenían? El ejército alemán podía tener una lista de 1 millón de piezas de repuesto solo para sus camiones porque había muchísimos modelos. En parte se debió a la cantidad de programas diferentes de desarrollo de los alemanes a lo largo de los años y en parte a que iban accediendo a los distintos camiones europeos. Tenían camiones suizos, camiones franceses, pero el problema era el mismo. Alemania tenía que lidiar con un sistema que no había sido racionalizado en modo alguno y por lo tanto es muy ineficiente. Por su parte, los aliados habían optado durante la guerra por la producción de gran número de armas fiables que podían pasar directamente de las fábricas de munición al combate, tras las duras y sangrientas lecciones aprendidas en el campo de batalla. El problema de los alemanes con los tanques nunca fue tan evidente como en la batalla de Kursk en 1943. Fue la última gran ofensiva Blitzkrieg y la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Hitler incluso pospuso el ataque hasta que todos sus tanques Panzer, nuevos y mejorados, estuvieron disponibles. El problema es que, aunque el Panzer era un tanque mediano muy bueno, no valía la pena que Hitler pospusiera su ofensiva por él. Porque cuando por fin llegó al frente, eran pocas unidades, no eran fiables y las tripulaciones no habían recibido la formación que necesitaban para utilizar esos tanques como debían. Y no pudieron llevar los Panzer hasta donde eran necesarios a tiempo para el comienzo de la ofensiva. Así que, en cierto sentido, estaba poniendo el carro delante de los bueyes. Estaba anteponiendo la tecnología a la planificación de la campaña, cuando había muchas otras prioridades que debían haberle hecho atacar antes. Los T-34 rusos eran más pequeños y podían rodear literalmente a los gigantes alemanes. Utilizados en asaltos masivos de tanques y aprovechando su mayor movilidad, los T-34 acosaban sin descanso a los voluminosos Panzer, Elephant y Ferdinand, acertándoles fácilmente a corta distancia. Un oficial alemán escribió: a unos 150 o 200 metros frente a mí aparecieron 15, luego 30,
luego 40 tanques. Al final, eran demasiados para contarlos. El énfasis que Alemania puso en el desarrollo y la construcción del Tiger I, el Tiger II, el Panzer, fue desproporcionado con respecto a la producción de tanques que Alemania realmente necesitaba. Necesitaban más tanques, tal vez de los modelos más ligeros, que realmente pudieran causar daños y enfrentarse a los T-34. Pero la economía de Alemania no podía producir la cantidad de tanques que necesitaba frente a la potencia industrial de la Unión Soviética. La derrota en la batalla de Kursk puso fin al sueño de Hitler de controlar Rusia y proporcionó una prueba contundente de que lo más grande no era necesariamente lo mejor. Si hay un dato indiscutible con respecto a los conflictos cruciales de la Segunda Guerra Mundial, es que todo dependía de la cobertura aérea. Y dado que los aliados conservaron su superioridad aérea en todo momento, ningún reactor, tanque, cañón o barco milagrosos, sin importar lo ultratecnológicos que fuesen, se libraron de un implacable asalto aéreo, ni de la observación constante de cada uno de sus movimientos. Y eso volvía loco a Hitler. Para intentar apaciguar al Führer, la Luftwaffe desarrolló y presentó una amplia gama de innovadoras armas voladoras. Pero ese era el problema. No solo debes organizar de forma racional el suministro de piezas de repuesto, sino también la cadena de producción que necesitas. En última instancia, si te interesa la eficiencia, eliges un número selecto de modelos que deseas producir y luego lo inviertes todo en producir tantas unidades como sea posible. Y esa no es necesariamente la forma en que funciona Alemania. Hay modelos y aviones compitiendo entre sí, y eso significa que ni siquiera las habilidades de los pilotos tienen por qué ser compatibles. El que aprende en un avión solo puede pilotar esos aviones. ¿Cuántos otros aviones puede pilotar o cuántos ha pilotado antes? Y la batalla entre los fabricantes de aviones por obtener contratos de defensa era casi tan intensa y sangrienta como las que se libraban en los cielos de Europa. Las diversas ramas del ejército apoyaron el concepto Bundeswaffe para ganar apoyo político y contratos industriales. Y lo mismo hicieron los fabricantes de esas armas, como los fabricantes de aviones Messerschmitt y Focke-Wulf, que competían constantemente entre sí por lograr encargos para sus armas. Y esa competencia entre los fabricantes de aviones de la Alemania nazi para asegurarse el favor del Führer y su financiación seguramente también allanó el camino hacia las Bundenwaffen, porque necesitaban idear diseños únicos, diseños radicales. Y quien fabricase las aeronaves que harían al Führer ganar la guerra sería inmortal. El talentoso vivero industrial trabajaba febrilmente para impresionar al Führer y al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Idearon increíbles conceptos vanguardistas, como la propulsión mediante cohete e incluso planeadores gigantes de alta tecnología. Una gerencia sensata se habría concentrado en diseños económicos y convencionales que pudiesen fabricarse en masa con los recursos disponibles. De hecho, debido a la carencia de combustible, muchas de esas flamantes maravillas voladoras no llegaron a despegar. Fueron destruidas mientras esperaban en aeródromos un combustible que nunca llegó. En 1944, demasiado tarde para marcar la diferencia, una pequeña máquina increíble surgió de entre las nubes. El Messerschmitt 163 Comet. El Cometa. Fue diseñado como un interceptor propulsado por un cohete, destinado a obstaculizar y destruir los bombarderos enemigos. En realidad, era un cohete con un asiento de piloto. La idea era que el Comet aguardase en la pista, como una araña en su telaraña, esperando el zumbido de una formación de bombarderos aliados que lo sobrevolase.
Alcanzaba una velocidad asombrosa. Era relativamente ágil, pero también tenía muchos fallos y era muy peligroso. Uno de sus problemas era que los primeros prototipos necesitaban aterrizar sobre un patín, algo increíblemente precario. Además, su combustible era tan corrosivo que podía abrasar la carne humana. Obviamente, una catástrofe. Y por último, nunca podría alcanzar su potencial debido a las crecientes presiones sobre el régimen nacionalsocialista. Era tan rápido y potente que los pilotos nazis solo tenían 1 o 2 segundos para disparar cuando se acercaban a los bombarderos aliados. La tremenda velocidad del Comet también requería mucho combustible. Solo podía permanecer en vuelo unos 7 minutos. Después tenía que planear de vuelta a su base y aterrizar sobre su vientre, ya que no tenía tren de aterrizaje. Perdía sus ruedas en cuanto despegaba. Pudo llegar a ser genial. Pero pese a todos sus avances técnicos y de ingeniería, el Comet solo derribó 16 bombarderos aliados. Un gran fracaso para una aeronave tan innovadora. De haber llegado antes, otro fantástico caza a reacción pudo cambiar el curso de la guerra aérea. El Messerschmitt 262 Schwalbe, la golondrina. ¿Cómo pudo un avión tan avanzado, posiblemente el mejor caza que luchó en la guerra y llegó a derribar más de 500 aviones enemigos, terminar en la larga lista de errores de las Bundewaffen? Pese a lo que se suele pensar, el motor a reacción ya estaba disponible antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían un prototipo operativo en 1938 y 1939, pero eran motores tremendamente poco fiables y a veces su empuje ni siquiera bastaba para hacer despegar el armazón del avión. Los primeros motores de BMW solo duraban entre 5 y 6 horas antes de tener que ser desechados. Pese a todas estas desventajas, era un sistema de propulsión que se consideraba el futuro de los aviones de caza. Así que los alemanes desarrollaron el ME-262, la golondrina. El ME-262 se vio un poco frenado porque Hitler no se volcó totalmente en su desarrollo hasta 1942, después de verlo en su segunda demostración, su segundo vuelo de prueba. De repente le brillaron los ojos al imaginar su potencial. El problema era que Hitler no lo veía igual que la Luftwaffe. Pensaba que el ME-262 debía ser un bombardero, ya que entonces necesitaban un bombardero táctico rápido que apoyase a las tropas de la Wehrmacht en Europa. Desgraciadamente, hasta entonces el 262 había sido diseñado como un caza de alto rendimiento y gran altitud, y por lo tanto tuvo que ser rediseñado por completo para ser un bombardero o un avión de ataque. Además, era vulnerable durante el aterrizaje, ya que debía reducir su velocidad con una aproximación muy larga. Si los cazas aliados Mosquito y Tifón no lo derribaban entonces, lo atacaban en tierra, donde fueron destruidas la mayoría de las golondrinas. El ME-262 pudo cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pero sufrió demasiados aplazamientos por retrasos en su producción, en la entrega de motores, en la realización de todas las modificaciones necesarias para hacerlo operativo. Entró en combate demasiado tarde para causar el considerable efecto que pudo llegar a ocasionar. Una vez más, pese a sus defectos, esta arma milagrosa tenía muchas ventajas. Pero no hubo tiempo suficiente para probarla y ajustarla adecuadamente, y al final la golondrina resultó ser prácticamente inútil. Toda nueva tecnología requiere tiempo para ser desarrollada, probada y asentada. Y luego hay que crear una doctrina militar en torno a ella para utilizarla. Debe ser adoptada por el ejército. Los alemanes utilizaban su tecnología demasiado pronto. Muchas de las armas que usaron todavía estaban en desarrollo. De haber comenzado antes el proceso de desarrollo de esta tecnología, todo podría haber sido distinto. En 1943, un Hermann Göring bastante desesperado planteó un nuevo reto a la industria aeronáutica alemana.
Goering propuso un objetivo, 3 veces 1000. Bombarderos capaces de transportar una carga de 1000 kilos, capaces de recorrer 1000 kilómetros y capaces de volar a 1000 kilómetros por hora. Era imposible para aviones de hélice tradicionales, y el único armazón que podía lograrlo era propulsado a reacción. Eso llevó al prolongado desarrollo del 229 Horten, un avión de ataque a gran altitud que podría cumplir el objetivo 3 veces 1000. El Horten 229 fue revolucionario porque era un avión con diseño de ala volante, no tenía. Era muy rápido y extremadamente maniobrable, pero tardaron una eternidad en desarrollarlo. Su desarrollo se interrumpió cuando uno de sus motores se incendió en pleno vuelo. El piloto de pruebas murió cuando el avión estalló, se incendió y se estrelló contra el suelo. Y con él, todo el proyecto. Pero las Wunderwaffen que más aterraron al pueblo británico fueron los temibles cohetes V1 y V2. Se trataba de armas diseñadas para causar terror. Armas de represalia, como le gustaba llamarlas a la propaganda alemana. En cierto sentido, el objetivo de los métodos de lucha alemanes siempre era causar un impacto psicológico en el enemigo. Por ejemplo, en la Blitzkrieg, la velocidad de los tanques era muy importante. Lo mismo ocurría con las armas V, pero no tanto por su precisión como por su aleatoriedad. La bomba volante V1 podía caer prácticamente en cualquier sitio. El cohete V2 era bastante poco fiable. Fueron grandes armas psicológicas, pero probablemente fueron usadas en el momento equivocado. En el momento en que utilizaron la bomba volante V1 y el V2, los británicos habían hecho tales sacrificios que no serían acobardados y desmoralizados por unas armas milagrosas que caían sobre el sur de Inglaterra. Ya podían ver el final de la guerra. Y en cierto sentido, esas armas milagrosas llegaron demasiado tarde para causar el impacto psicológico que Hitler deseaba. El V1 fue básicamente un primitivo misil de crucero. Hitler recurrió a esas bombas voladoras como represalia por las enormes pérdidas alemanas causadas por los bombarderos aliados en ciudades como Hamburgo. Sin embargo, el V1 era muy poco fiable y siguió siendo tremendamente inexacto mientras fue utilizado. It was powered by a ramjet engine burning ordinary low-grade petrol. Across the engine air intake was an array of small flaps. Air was forced through these flaps by the forward speed of the machine. The fuel was injected and the mixture ignited by a simple spark plug. It sounded not unlike a car engine with a fractured silencer. Al carecer de una capacidad de lanzamiento adecuada, los cohetes V1 tenían que ser lanzados mediante catapultas y rampas desde la costa francesa hacia objetivos en Inglaterra y en Bélgica. El cohete contaba a bordo con un rudimentario sistema de guiado para llevar su ojiva hasta el objetivo. Aunque estas bombas voladoras eran rápidas, muchos de los cazas aliados, como los Mustang o los Spitfire y los Tempest modificados, prácticamente podían alcanzar su velocidad. Eso les permitía derribarlas o desviarlas, haciendo chocar las alas. Pero a pesar de que muchas no alcanzaron su objetivo, causaron miedo y caos en Gran Bretaña. Muchos niños fueron evacuados de las ciudades al campo. Pero no existía ninguna defensa contra la versión más avanzada, el V2, un primitivo misil balístico. Caía en las ciudades con una tonelada de explosivos a bordo. Fue el arma más potente jamás usada hasta la bomba atómica. No hay la menor duda de que el cohete V2, probablemente el mejor de todos, es un logro científico notable.
Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto cuesta desarrollar un cohete V2 y cuál es su verdadera utilidad bélica? The V2 uses over 12,000 pounds of liquid oxygen and alcohol. Though it has no explosive head, the fuel renders it highly lethal. Esas armas increíblemente avanzadas, cuya fabricación requería ingentes recursos, mano de obra y conocimientos científicos, no afectaron al desarrollo de la guerra. Quizás sean el mejor ejemplo de Wunderwaffen fallidas y de cómo no salvaron a Alemania de la derrota. La cruda verdad es que murieron más trabajadores forzados construyendo y probando el arma secreta de Alemania que británicos por sus impactos. Después de la guerra, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó un estudio sobre las armas V para tratar de calcular cuánto se había invertido en ellas. Y la conclusión fue que si Alemania hubiese descartado las armas V e invertido toda esa financiación y recursos industriales en producir únicamente cazas, habría podido producir otros 25.000. Es una diferencia enorme que refleja las decisiones que se tomaron en el Tercer Reich. Se agarraron al clavo ardiendo de que las armas milagrosas podían cambiar el rumbo de la guerra, cuando en realidad eso no iba a suceder. Aparte de los famosos cohetes V, los nazis perdieron el tiempo en otros misiles y proyectiles inútiles, pero supuestamente milagrosos. Incluso misiles aire-aire. Ninguno de ellos fue usado en combate. Al final, la Luftwaffe de Göring no logró dominar los cielos de Europa. Y sin ese dominio aéreo, los nazis no conseguirían eludir la derrota. Como demostró la falta de cazas de vanguardia, bombarderos y aviones de ataque decentes para reemplazar otras máquinas obsoletas. Como dijo el historiador Gerhard Weinberg, a los alemanes les habría ido mejor en la Segunda Guerra Mundial si en vez de crear una armada hubiesen dedicado esos recursos al ejército de tierra y al de aire. Desde el principio de la guerra, la Kriegsmarine no fue rival para las armadas británica y estadounidense, tanto en potencia como en número, al menos en lo que respecta a la flota de superficie. El 14 de febrero de 1939 fue votado en Hamburgo el Bismarck, de 250 metros. Hitler creía que aquel acorazado de última generación anunciaba el renacimiento de la flota de superficie alemana. En 1941 se le ordenó irrumpir en el Atlántico, donde comenzó una breve oleada de incursiones. Pero su movimiento había sido detectado y casi toda la flota británica iba tras él. Fue interceptado cerca de Islandia por dos acorazados británicos y tras una intensa batalla, el HMS Hood, uno de los cruceros más avanzados de la Armada Real Británica, explotó y se hundió con más de 2.000 tripulantes. Fue un serio y amargo golpe para la Armada Real. 2 días después, el Bismarck fue avistado y atacado por aviones británicos una y otra vez, hasta que quedó reducido a una ruina humeante. El orgullo de la flota alemana se hundió con casi toda su tripulación. Tras el hundimiento del Bismarck en 1941, Hitler temía utilizar el resto de su flota de superficie. Tenía poderosos buques de superficie como el Tirpitz, buque gemelo del Bismarck, y cruceros como el Scharnhorst y el Gneisenau, pero no quería enviarlos a combatir en primera línea. El hundimiento del Bismarck fue un duro golpe para su orgullo, y no quería volver a sufrir otro igual. Así que el Scharnhorst y el Gneisenau pasaron la mayor parte de la guerra atracados, en dique seco o en conflictos secundarios. El propio Tirpitz estaba constantemente en dique seco siendo reparado. A pesar de no enviarlos a la primera línea de batalla, Hitler perdió los 3 buques. El Scharnhorst fue hundido por el HMS Howe y otros cruceros frente a las costas de Rusia. El Gneisenau fue un objetivo constante de la flota aliada. Tanto que Hitler se hartó. Lo hundió como buque de bloqueo y usó sus cañones como armamento defensivo en el muro atlántico. Y el Tirpitz fue bombardeado y reparado constantemente hasta el final de la guerra.
Con el paso de los años, Hitler se desilusionaba cada vez más con el papel de su flota de superficie en la guerra. No hay duda de que la Armada alemana debió ser organizada de forma totalmente distinta a como lo estaba bajo el mando de Adolf Hitler. Pero al igual que su predecesor, el Kaiser Guillermo II, Adolf Hitler era muy débil, inseguro y presuntuoso, y veía su estatus reflejado en el tamaño de los buques de guerra. Quería acorazados grandes y ostentosos, como el Tirpitz o el Bismarck, para exhibir el progreso, el poderío y la fuerza nazis. Pero eran inútiles contra flotas y fuerzas aéreas mejor armadas y equipadas como las británicas, que podían atacar desde el aire submarinos o flotas de superficie y destruirlos. Le hubiera ido mucho mejor invirtiendo su dinero en submarinos. A partir de 1943, decidieron reorientar la Kriegsmarine bajo las olas, hacia las temidas manadas de lobos que patrullaban el Atlántico y los mares que rodean Gran Bretaña. Hitler dejó muy claro que consideraba sus submarinos de ataque las estrellas de su marina de guerra, reemplazando al almirante Raeder por el jefe de la flota de submarinos, Karl Dönitz, como comandante de la Kriegsmarine. Dönitz había afirmado que con 300 Unterseeboote podría estrangular Gran Bretaña y ganar la guerra. Y no es de extrañar que hubiesen podido ser las armas decisivas contra los aliados. La Kriegsmarine intentaba perfeccionar constantemente los diseños de sus submarinos. Los primeros, del tipo 7, eran más bien submarinos costeros, con un armamento y un alcance limitados. Los del tipo 9 eran submarinos oceánicos mucho mayores que podían llegar hasta las costas de Norteamérica, y durante la guerra revisaron constantemente esos diseños. Los submarinos fueron equipados con un revestimiento especial para enmascarar su señal acústica. Desarrollaron tubos conectores que permitían a los submarinos recargar sus baterías bajo el agua sin revelar su posición desde la superficie. Pero pese a que a Hitler le encantaban, los esquivos submarinos no eran precisamente el tipo de arma que reflejaba la imagen glamurosa y ostentosa de la maquinaria nazi. El avión más exótico y llamativo que quería impulsar Goering era mucho menos efectivo, pero mucho más glamuroso como propuesta propagandística. Y a él destinaron sus fondos, un dinero que Dönitz necesitaba desesperadamente para mantener sus submarinos a un nivel óptimo. Es otro ejemplo de cómo las tres ramas de las Fuerzas Armadas alemanas se enfrentaron y perjudicaron entre sí, y de las repercusiones cruciales que ello tuvo en la guerra. Todos creaban armas más fantásticas y fascinantes que poder mostrar a Hitler para ganarse su aprobación. Nuevos reactores, nuevas aeronaves, nuevos tanques. Todas esas armas fascinantes y tecnológicamente avanzadas se crearon principalmente para ganarse su favor y conseguir contratos militares. Pero si no puedes tenerlas grandes y llamativas, ¿qué tal diminutas? Los alemanes incluso lograron perder tiempo con mini submarinos. Y no de una sola variedad, sino de varias. Neger, Seehund y Biber. Algunas eran inhumanas trampas mortales, y había que administrar drogas a sus pilotos incluso para que subiesen a bordo. Los minisubmarinos eran tripulados por uno o dos marinos que se sumergían en ellos con el objetivo de pasar entre 5 días y una semana en su interior, viajando hasta el estuario del Támesis o incluso hasta los Estados Unidos para torpedear barcos estadounidenses o lanzar bombas contra Manhattan, por ejemplo. El problema era que si pasabas una semana solo en uno de esos minisubmarinos, básicamente morías en cuanto te quedabas dormido, ya que no podías manejar el vehículo. Debían permanecer despiertos periodos de tiempo tan largos que ni consumiendo metanfetamina podían lograrlo. En 1937, Hitler se reunió con el industrial Gustav Krupp
y le gustó lo que escuchó. Estaba promocionando el diseño del cañón ferroviario de 80 centímetros de calibre, conocido como Schwerer Gustav, el pesado Gustav, llamado así por el propio Gustav Krupp. Iba a ser el cañón más grande del mundo. No sabemos qué opinaba Gustav del apodo del cañón, pero tampoco importaba mucho. Los trabajadores que lo fabricaban decidieron apodar al monstruoso cañón Dora, y así sería conocido. Como era de esperar, no consiguieron entregarlo a tiempo en 1940. El Gustav, o Dora, como lo llamaban las tropas que lo usaban, era un gigantesco cañón ferroviario de 80 centímetros de calibre. Aplicaba un concepto anticuado a un problema moderno: lanzar grandes proyectiles sobre un objetivo enemigo. Lo usaron algunas veces en el frente oriental, hasta que el cañón se dobló. Aunque lo reconstruyeron, no volvió a ser utilizado. No se sabe si se construyeron dos cañones, Gustav y Dora, o se trataba de un solo cañón que tenía dos nombres. Por lo que respecta a la Wehrmacht, probablemente con uno bastaba. Cuanto más habla Goebbels de las supuestas armas milagrosas, más las enmarca en la idea de Endsieg, el concepto de victoria definitiva. Y aunque la población no sabe realmente qué son, puede mostrarles pequeñas filmaciones de lanzamientos de cohetes, así que piensan, vaya, sí que existen. Tendremos esas armas milagrosas. Y a pesar de todo lo que ven, la realidad de la guerra, la reducción de fronteras, siempre mantienen esa reserva de esperanza. En algún momento tendremos esas armas mágicas y todo cambiará. ¿Acaso no lo hemos visto antes durante la guerra? Sí. Al final, las Bundewaffen dejaron un importante y duradero legado. Pero no la versión gloriosa con la que había contado Hitler. Se convirtieron en sinónimo de falsas esperanzas, expectativas poco realistas y dinero desperdiciado. Fueron ridiculizadas por los dibujantes satíricos occidentales y protagonizaron chistes macabros susurrados entre el pueblo alemán derrotado. ¿Cómo pudo salirles todo tan mal a los alemanes pese a su tecnología superior, a una población servil, a su espíritu guerrero y entusiasta y a su brillantez táctica al principio de la guerra? Una creencia ciega en la tecnología como salvadora del Reich se convirtió en un lastre letal para el ejército nazi. Las Bundewaffen fueron en general una enorme estrategia de marketing o propaganda. Eran las armas que permitirían a Alemania ganar la guerra cuando otras armas parecían estar fallando. Pero no era cierto. Lo que Alemania necesitaba era una cantidad suficiente de armas lo bastante buenas, no las mejores, pero sí lo bastante buenas para producirlas en cantidades suficientes y hacer que fuesen efectivas y fiables a gran escala para poder enfrentarse a sus múltiples rivales. Puede parecer una premisa bastante obvia, pero de alguna manera los nazis no supieron verla, o al menos Hitler no supo. Convirtieron la tecnología militar en un fetiche. Cuando vemos las películas de propaganda que Goebbels mostraba durante la primera etapa de la guerra, siempre enfatizan la tecnología. La idea de la Luftwaffe renacida que llega y gana campañas. Se le ocurre instalar cámaras en el morro de los aviones para lograr grabaciones magníficas de bombardeos, de los ataques de los Stuka, etc. Pues vuelven a hacer lo mismo. Y cuando la gente pregunta al nivel más básico, ¿qué pasará con la guerra? Las dos respuestas que vemos son, todavía tenemos a Adolf Hitler y quién sabe lo que podrán lograr las armas milagrosas. Lo cierto era que la sala de guerra nazi era una cámara de resonancia en la que rebotaban los delirios y la vanidad. Un lugar en el que las desquiciadas visiones de Hitler eran alimentadas por aduladores y pelotilleros. Los ingenieros y los industriales a menudo se veían inmersos en una situación imposible, obligados a complacer mediante predicciones e informes positivos, solo para conservar un contrato, el favor del Führer o incluso su propia vida. Los alemanes comenzaron la guerra logrando resultados brillantes, pero en pocos años fueron derrotados por la valiente resistencia de los aliados, dentro y fuera de sus fronteras. En 1943,
En el arsenal alemán solo quedaban amenazas sobre supuestas armas milagrosas, delirantes declaraciones sobre destrucción masiva, venganza y la victoria definitiva de Alemania. Cuando lo que necesitaban eran diseños sencillos, rentables y lo bastante avanzados para ser usados de forma fiable en combate en cantidades suficientes. De haberlo hecho, el resultado podría haber sido distinto. Por suerte para nosotros, los nazis no lograron nada de eso.